Mi nombre es Misael Palacios García. Nací en el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y pertenezco a la etnia mazateca. Soy psicólogo general y estudié la maestría en Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona, España, con el apoyo de la Fundación Ford. Es importante hablar primero de un concepto, porque gracias a que hay un concepto podemos empezar a interesarnos sobre la magnitud del problema. Por ejemplo, cuando llegué a Barcelona y empecé a estudiar, había una compañera rusa que me comentaba que estaba muy sorprendida sobre los asesinatos que los varones españoles cometían, ¿no?, hacia sus parejas, ¿no? Es más, me decía que estaba aterrorizada, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que Rusia, por ejemplo, ni siquiera tiene contabilizadas sus muertes contra las mujeres, ¿no? Entonces, un país, por ejemplo, que no conceptualiza, difícilmente puede ver la dimensión del problema. Los conceptos son importantes porque nos ayudan a ver una realidad, ¿no? A estudiar una realidad. El concepto de violencia de género es un concepto que habla directamente de las relaciones de poder, habla directamente de cómo un género que ha tenido mayores privilegios y mayores oportunidades es el que ejerce el control y la dominación sobre un género que ha tenido una asociación con lo que puede ser controlado o manipulado. La violencia de género se presenta en todas las etapas de la vida de las mujeres, ¿no? Desde que nacen, cuando son adolescentes, las mujeres adultas y las mujeres ancianas. En las comunidades, si en este momento a lo mejor está naciendo un niño, la partera a lo mejor va a cobrar 1,000 pesos por ese niño. Si es una niña, la cantidad, el precio es menor, muchas veces son 600, 800 pesos, ¿no? Pero siempre es muy simbólica esta cantidad, o muy fuerte más bien, ¿no?, en el cual estamos haciendo esta diferenciación tan marcada, ¿no? Es decir, en este momento desde ese momento no se está dando un reconocimiento a esa persona. Oaxaca es un estado que ha armonizado, ¿no?, algunas de las propuestas para que las mujeres, para que realmente haya una sanción, ¿no?, hacia el ejercicio de la violencia por parte de los varones, ¿no? Sin embargo, creo que hace falta mucho. Muchas veces las leyes están escritas, pero no se pueden llevar al campo real, ¿no? Yo creo que un punto muy importante es primero educar en casa con igualdad de condiciones. No por el hecho de tener un sexo biológico decidan los padres y las madres educar a los niños y a las niñas de manera diferenciada, con más límites, ¿no?, muchas veces a las niñas, y con más permisividades a los varones. Desde ahí yo creo que empezamos entonces a fomentar una valoración y un reconocimiento igualitario. Entonces necesitamos una educación igualitaria, necesitamos una educación que esté basada en el respeto,
Necesitamos una educación que fomente las relaciones igualitarias entre las personas, ¿no? El concepto de igualdad muchas veces entra en controversia porque se piensa que cuando hablamos de iguales nos estamos refiriendo a las condiciones biológicas, fisiológicas, ¿no? Somos distintos por naturaleza, eso es un hecho, pero cuando hablamos de la igualdad nos estamos refiriendo a otorgar el mismo valor, el mismo reconocimiento hacia las personas. Es un concepto más jurídico que tiene que aplicarse, que tendría que aplicarse a todas las personas, ¿no? No tengo un cambio, te llevas el de 50. Adiós, gracias. Me parece que ha surgido un movimiento de varones a nivel mundial que ha venido contribuyendo. No importa que sean dos, tres, cuatro en el grupo. Lo importante es que empiecen a generar estas voces y estos nuevos modelos de masculinidad que necesitan ver los chicos y las chicas, ¿no? Yo creo que es muy necesario que las niñas y las chicas adolescentes empiecen a construir un proceso de autonomía, ¿no? Esto significa que puedan ser más libres en sus elecciones, que no pasa nada si eligen ese taller de carpintería, ese taller de electricidad, todo lo contrario, pueden desarrollar otras habilidades que son necesarias para la vida, ¿no? Y también los varones, el hecho de estar en un taller de repostería, estar en un taller de corte y confección, los prepara para la vida, ¿no? Cuando ellos salgan a otros lugares y estén solos, pues no van a buscar a esa madre, a esa abuela hacendosa, a esa tía, ¿no? Que necesite coserles, ¿no? Esa camisa, ese pantalón que se les rompió, ¿no? Es decir, si ellos están preparados para la vida, pueden hacer cualquier cosa que necesiten para sobrevivir, ¿no? Es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta. No sé si me toque ver, si me toque ver los cambios, ¿no? Directos, ¿no? En ver un mundo en que todo el mundo tenga relaciones igualitarias, ¿no? Probablemente no, pero yo creo que desde mi trabajo me siento muy contento, me siento a gusto de estar contribuyendo, ¿no? A sembrar esta semillita donde todas y todos tendremos que aprender a desarrollar pues, relaciones más respetuosas.